Para hacer un huerto podemos comprar un montón de cosas: herramientas, sustratos, semillas, insecticidas, pero ¿realmente es imprescindible? Muchas de estas cosas podemos hacerlas nosotros mismos o conseguirlas gratis, y en este vídeo os quiero explicar todos esos trucos. El compost es sin duda la clave del éxito de un huerto ecológico. Y no solo es gratuito hacerlo, sino que al aplicarlo a nuestros cultivos vamos a hacer que estos estén más sanos, más equilibrados, produzcan más. Nos vamos a ahorrar aplicar otro tipo de insumos, por ejemplo, abonos, fungicidas, insecticidas, porque todo en general va a funcionar mucho mejor si tenemos cantidad de compost. Pero esa cantidad no la vamos a conseguir con los desperdicios de nuestra cocina familiar. Por muy grande que sea nuestra familia o por mucho que comamos, no vamos a tener suficiente. Incluso si añadimos nuestras plantas del huerto y del jardín, es probable que no tengamos suficiente compost. Vamos a tener que recurrir a reciclar productos de fuera. Os recomiendo coger el café, por ejemplo, que tiran en algunos bares. Podéis preguntar en comedores escolares a ver si su residuo orgánico os lo podríais llevar. Podéis buscar un montón de fuentes de materia orgánica gratuita que os van a dejar incluso agradecer que os la llevéis. Pensad en si en vuestra zona se cultiva alguna fruta que al final se acaba generando un residuo, o si hay alguna granja cerca de vuestra casa a la que podáis acudir y llevaros algo de estiércol. Además, construir las composteras puede ser totalmente gratuito si lo hacéis a partir de materiales reciclados. Es muy típico hacerse la compostera con maderas de palé, y está muy bien. Nosotros, por ejemplo, la hicimos con estos tablones que son la parte externa de los troncos, se llaman costeros, y es el subproducto que se genera cuando se cierran tablones a partir de grandes troncos. Con el compost podemos llenar bancales, macetas, lo podemos usar directamente como sustrato si este es bastante maduro, así que eso que nos podemos ahorrar cuando tengamos que hacer algún trasplante. Además, en los centros municipales de reciclaje muchas veces nos permiten llevarnos una pequeña cantidad de compost. No es de la mejor calidad, el compost municipal tiene, sus déficits, pero si lo añadimos a nuestra compostera y alargamos el proceso unos meses más, vamos a obtener una materia, entonces sí, de primera calidad. Como os mencionaba, con el compost tenemos un sustrato excelente, pero existen también otras formas de crearnos nuestros propios sustratos. En estos bancales, al rellenarlos, aplicamos una técnica que se llama bancal lasaña. Con un montón de materia orgánica procedente de desperdicios de distintos lugares, conseguimos crear esta tierra que tiene unas características espectaculares. Por aquí os dejo el vídeo para que podáis repasar este método si os interesa. Además, existen otros, como el Hugelkultur, que tiene algunas semejanzas con el bancal lasaña, pero no requiere de los bancales elevados. O, por ejemplo, podemos coger hojas en otoño que hayan caído de los árboles y compostarlas. Es un método lento, pero obtenemos un compost de hojas que es un sustrato de una calidad excelente. Podemos tardar unos 2 años en compostarlas, aunque si las trituramos y las mantenemos húmedas, aceleraremos ese proceso un montón. Un suelo rico y bien estructurado necesita muy poco aporte de nutrientes de fuera. Si nosotros aplicamos compost regularmente, se va a reducir la necesidad de fertilización. De hecho, podríamos a la larga no aplicar ningún fertilizante en absoluto.
De todas maneras, si queremos fertilizar nuestras plantas, existen a nuestra disposición muchos materiales completamente gratuitos. Los más sencillos podrían ser los pozos de café, que son una excelente fuente de nitrógeno si lo aplicamos con moderación y en superficie, las cenizas, que aportan mucho potasio a nuestro suelo. Eso sí, cuidado, sobre todo aquellos que cultiváis en tierras básicas, calizas, la ceniza puede no iros también en esos casos. O, por ejemplo, el agua de mar. Sí, el agua de mar. Podemos regar con agua de mar diluida, 1 litro en 30 litros de agua, y vamos a estar aportando un montón de minerales, sobre todo esos microelementos, ese calcio, magnesio, molibdeno y muchísimos más, que también son imprescindibles para las plantas. Y ya me diréis, si tenéis acceso al mar, la de fertilizante que podéis encontrar allí. También podemos elaborar nuestros propios abonos con ingredientes muy simples: plátanos, algas, estiércol. Hay un montón de información en internet para hacerlos. Nosotros, por ejemplo, hace poco hicimos un vídeo sobre cómo hacer un abono con cualquier planta que tengas en tu terreno, silvestre, que sea abundante, que crezca muy bien, esa planta tan exuberante que está por todas partes, pues con esa puedes hacer un abono excelente. Se llama FPJ y es un remedio de la agricultura natural coreana. Este tipo de agricultura se basa en promover los microorganismos del suelo a partir de remedios que podemos hacer los agricultores con los elementos que tenemos a nuestra disposición, sin comprar. Y es que esto de mejorar la biodiversidad del suelo, la cantidad de microorganismos, es realmente el secreto para que la fertilización del suelo funcione correctamente. Podemos elaborar con nuestro compost o nuestro vermicompost un té y así incrementar la cantidad de microorganismos del suelo. Por aquí también os dejo un vídeo que hicimos hace poco sobre este tema. Como acolchado, mucha gente utiliza paja. Es un material excelente, va muy bien, pero generalmente no es gratuito. En cambio, podemos tener a nuestra disposición otros materiales que no nos cuesten nada de dinero. Por ejemplo, el césped cortado, que mucha gente que tiene jardín tira a la basura, podemos recogerlo para acolchar nuestros huertos. Funciona también muy bien. O el cartón. Ya sé que es un poco estético, incluso un poco incómodo acolchar con cartón un bancal, un huerto. Pero si tenemos acceso a una trituradora de papel un poco potente, poniéndole cartón generaremos un tipo de paja de cartón propiamente y funciona muy bien para acolchar el huerto, y si utilizamos cartón marrón queda bastante estético. Además, las hojas que en el otoño caen al suelo, si las recogemos y trituramos, podemos también usarlas como un acolchado. Para triturarlas, un cortacésped por encima las cortará en pedazos pequeños. Podemos meterlas en un cubo y con una desbrozadora acabar de triturarlas, o simplemente en un saco y caminamos encima. Estos son sistemas muy simples para triturar hojas y es un elemento buenísimo para mejorar nuestros cultivos y tener todos los beneficios de un acolchado. Fuera de los bancales, sabéis que nosotros usamos corteza. Esta corteza la hemos conseguido como subproducto de una serrería. No es que sea gratuita, pero sí que es muy barata. Si tenéis una serrería cerca de casa, puede ser una opción. Pero otro elemento, por ejemplo, que podríais usar en los caminos son las cáscaras de frutos secos. A lo mejor hay una cooperativa cerca de vuestra casa donde los agricultores llevan frutos secos. Si es así, seguro que generan ese subproducto. Se trata de aprovechar aquello que existe en vuestra zona y ver cómo le podéis sacar un provecho.
aplicando grandes cantidades de compost a nuestros cultivos, acolchándolos. Ya no necesitaremos arar ni necesitaremos desherbar el suelo. Y eso nos ahorra un montón de herramientas. Si os digo la verdad, la inmensa mayoría de herramientas que hemos acumulado durante bastantes años de hacer huerto, ya no las usamos. Tenemos una buena colección que podríamos deshacernos de ellas y ni lo notaríamos. Realmente, las herramientas que usamos en nuestro día a día son una pala y unas tijeras de poda. También nos gusta utilizar un plantador de estos que acaban en punta. En nuestro caso nos lo hicimos nosotros mismos con un palo sacándole punta. Es más que suficiente y funciona tan bien como los que se puedan comprar. Sí que hay otras herramientas que de vez en cuando va bien tener. Una pala, un rastrillo, una carretilla. Esas podríamos encontrarlas perfectamente en el mercado de segunda mano, porque las herramientas, cuando son de calidad, duran muchísimo tiempo. Además, aquellos que cultiváis en un huerto comunitario o que tenéis vecinos de huerto, podéis plantearos compartir herramientas. Es una solución perfectamente válida. La mejor forma de ahorrar en fungicidas e insecticidas es directamente no usarlos. Me explico. Si cuando tenemos una plaga vamos a matarla con un insecticida, probablemente no va a acudir el insecto que lo deprede. Es una cuestión de que lo estamos dejando sin alimento. Si queremos que en nuestro huerto haya biodiversidad y sea rico en depredadores de las plagas que nos amenazan, no podemos aplicar insecticidas. Tenemos que dejar que la naturaleza siga su curso. Esto es posible hacerlo si tenemos un poco de paciencia y asumimos tener unas pequeñas pérdidas en nuestro huerto la mayoría de las veces. Es cierto que en ocasiones el desequilibrio es muy grande y debemos actuar contra las plagas, porque si no, las consecuencias ya serían más graves. Para esos casos podemos hacernos nuestros propios insecticidas. Por ejemplo, el jabón de lavavajillas es excelente. Ponemos un chorrito dentro de una botella con agua, agitamos y lo aplicamos. Es un remedio que va genial contra mosca blanca o pulgón, por ejemplo, que son muy habituales. Internet está lleno de remedios repelentes de insectos. Más que insecticidas, más que matarlos, me parece mucho más interesante alejarlos, repelerlos de nuestras plantas. Os recomiendo, si queréis buscar, aquellos que utilizan ajo y chiles picantes para este propósito. Los hongos también funcionan de una forma similar. Si queremos mantenerlos a raya, podemos aplicar otros microorganismos que van a competir con ellos. Por ejemplo, hace poco hicimos un vídeo con un preparado que se llama LAP y funciona genial para este propósito. Por aquí os lo dejo. Guardar tus propias semillas y cultivar las plantas haciendo todo el ciclo es también una forma de ahorrar. Si tienes que empezar y no tienes semillas, puedes acudir a los bancos de semillas locales que tengas en tu zona. Seguro que ellos te dejan una cantidad y luego cuando las reproduzcas puedes devolvérselas. También hay muchos intercambios por las redes de semillas entre particulares. Hoy en día, crear, guardar tus propias semillas, crear grupos de intercambio, difundir semillas, se ha convertido en todo un acto de rebeldía y de justicia social. Te dejo por aquí un vídeo donde lo explicamos. Además, existen otras opciones. Por ejemplo, hacer esquejes de las plantas. Algunas enraizan con mucha facilidad. Los tomates, por ejemplo, cuando los podas, puedes plantar esos vástagos y generar nuevas plantas. Es muy sencillo. Si en vuestra casa no tenéis un espacio donde cultivar un huerto, no tenéis por qué gastar dinero tampoco en eso. Hay opciones completamente gratuitas. Por ejemplo, hace tiempo Mireia y yo
Vivíamos en un piso y no teníamos dónde cultivar el huerto. Pues bien, pusimos un anuncio en la prensa local y nos salieron un montón de interesados que tenían terrenos vacíos, en desuso, y que estaban dispuestos a que cultiváramos en él un huerto. Al final, el trato que hicimos consistía en dar una parte de la cosecha a la propietaria y a partir de ahí nosotros le manteníamos, le cuidábamos el espacio, teníamos un huerto bonito instalado en ese lugar y ambas partes salíamos ganando. En muchos municipios también tenéis la opción de apuntaros a unas listas para que os dejen cultivar en un huerto comunitario. Sí, suele haber cola, pero al final os acabará tocando y os cederán un espacio por un tiempo para poder cultivar en él. Es una opción muy interesante. ¿Y tú? ¿Tienes otros trucos para ahorrar dinero en el huerto? Si es así, me encantará que los compartas y leerte en comentarios. Ya sabes que siempre respondemos. Además, quiero aprovechar para pedirte que si te ha gustado el vídeo, le des a like y te suscribas, porque somos un canal pequeño y esos gestos nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido útil y nos vemos en el siguiente.